Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias. El doctor César Pazimiño, genetista, está acá en los estudios de Pichincha Universal. Se debatió mucho en la Asamblea Nacional y en la sociedad ecuatoriana sobre el tema de embarazos sobre la base de incesto. Y esto obviamente provocó toda una polémica respecto de las consecuencias de estos hechos, de estos actos violentos, que a veces no son tan violentos, también se puede corregir. Sin embargo, también se discutió el tema de embarazos no deseados por cuestiones genéticas. Así es. Que pueden redundar en un momento determinado en la salud de la madre o en la salud del propio niño o niña que puedan nacer. En consecuencia, queremos abundar ya desde la parte científica, técnica, para información de la ciudadanía respecto de lo que significa esto, de las consecuencias que podrían traer. Buenas tardes. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por la invitación. Claro, primero, yo creo que tengo una tristeza nacional por el tema de que se haya votado en contra de una cuestión de este tipo, del tema del aborto por violación. La violación es un acto punible, tremendo, de una violencia y agresividad tremenda, y aparte de eso, que se produzca en una persona, cualquier persona, y más aún en una mujer menor de edad, menor de 18 años, hemos visto pacientes de 12, 13 años embarazadas productos de violaciones. Entonces esto es trágico para un país que vive en el siglo XXI. O sea, parecería que no vive en el siglo XXI. Entonces yo creo que también hay una tendencia que nos quieren como a hacer una dicotomía en el tema del aborto por violación. O sea, yo creo que tenemos que seguir peleando porque exista al menos este causal de aborto por violación, que sí se incluya. Tiene el presidente la opción de por veto presidencial aprobarlo, y creo que es un buen momento para que él tome una decisión histórica. Entonces yo creo que eso es lo que debería hacer. O sea, las cifras de aborto por violaciones están ahí, y es un problema de salud pública al final, porque se mueren muchas de estas niñas y personas que acceden a abortos sin todas las condiciones médicas. Entonces también se quiere como dividir el tema de, bueno, si es la violación, ya tiene un problema, ya más de ese otro problema que es un aborto. Ajá. Entonces yo creo que es al revés. El tema de que una mujer tenga la posibilidad de interrumpir un embarazo que fue forzado ya es un derecho. Pero aparte de eso, si uno revisa el tema de cómo se dan los abortos, en qué medios se dan los embarazos, en qué medios se dan los embarazos, muchos de estos son por incesto. Por incesto. Y de manera violenta. A veces no, pero es también a veces cultural, pero es de todas maneras una violencia social. Sin duda. Por último. Sin consentimiento de la víctima. ¿Y por qué es un problema el incesto? O sea, el incesto es un problema porque tiene atrás riesgos. ¿Cuáles riesgos? Genéticos. Entonces, ¿cómo se miden los riesgos genéticos de un incesto? Pues dependiendo del grado de parentesco. Entonces, siempre partimos que tú compartes la mitad de tus genes con los padres y con tus hermanos. Entonces, si hay un incesto tan próximo como eso, en realidad lo que está subiendo casi es un 50% del riesgo de tener un problema. Cualquier problema. Hablamos de cosas muy simples hasta cosas muy agresivas. Está entre el 25% cuando se aleja un poco más del parentesco, ¿no es cierto? Se aleja a los tíos y primos, entonces se aleja el parentesco, baja la probabilidad de una enfermedad genética, pero de todas maneras se encasilla dentro de lo que llamamos en genética los riesgos altos, que están más del 10%. Más del 10%. Entonces, cuando hay algo en genética que es más del 10%, hablas de riesgos altos, y si te alejarías un poco más y estás de entre el 6 al 10%, estás de riesgos medios. Entonces, cualquier situación de una violación o un embarazo por incesto
tiene un riesgo, y por eso es que en genética manejamos los riesgos más altos. Estás hablando de 25% de riesgo. Entonces, eso no se lo quiere ver ni se lo quiere decir. Entonces, se quiere aislar el tema de la violación por sí misma del riesgo genético que tiene. Entonces, yo creo que lo uno va ligado al otro. O sea, si tengo un embarazo incestuoso, tengo un riesgo genético. Y por eso también tiene que ser penalizado el incesto por sí mismo, y tiene que ser favorecido la interrupción de un embarazo porque tiene un problema. ¿Cuál problema? El genético. Ahora, este tipo de violaciones son frecuentes, lamentablemente, en el país, ¿no? Y cuando se hizo ¿y por qué es importante el tema de la decisión del presidente del veto presidencial? Porque él fue el que promocionó la Manuel Espejo. Ajá. Y en la Manuel Espejo se determinó las provincias donde mayor incesto hay. Y entonces cuando tú analizas las provincias donde mayor incesto hay, coincide que es donde existen también problemas de este tipo de violencia y de discapacidad. El 30% de las discapacidades que la misma Manuel Espejo dice son causas genéticas. Entonces, ves las provincias donde más problemas de incesto hay y de consanguinidad, porque al final estás hablando de lo mismo, es el Sucumbíos, Esmeraldas, Manabí, Carchi, Imbabura, o sea, casi todas tienen problemas. Entonces, mientras más acceso a la cultura, menos incesto tienes, de eso también se sabe. Entonces, el incesto por sí mismo tiene un riesgo genético atrás cuando hay un embarazo, y ese riesgo debería manejarse con las cifras más altas, que es el 25, porque no conoces nada del agresor, digamos así. Y cuando conoces, deberías manejar el mismo riesgo, porque el riesgo menor de cualquier embarazo cuando tienes un cruce consanguíneo es el 50% mayor de riesgos genéticos. Entonces, yo creo que las cifras estadísticas alrededor de la genética te hacen ver que el tema de la violación por cualquier causa y la violación por incesto, o un embarazo por incesto, y un embarazo con una violación de un desconocido, al final comparten las cifras de riesgo. Ahora, es mayores del 25%. Ajá. Te pido, César, que analicemos un caso que es patético, que es duro, es crudo, que fue denunciado en estos días, de un padre que violó, creo que a sus 3 hijas, a sus 4 hijas, y luego tuvo con ellas nietas, nietas, y también violó a la nieta que ahora está embarazada del mismo. En esa cadena, ¿qué consecuencias genéticas puede haber? Tienes mucho más alto, porque estás ahí, imagínate, como duplicando la cantidad de genes que compartes con tu familiar, que en este caso es tu padre, al mismo tiempo es el padre de tus hijos, y al mismo tiempo es el abuelo de los mismos. Entonces, estás compartiendo casi 3 veces. La hija nieta en este caso, claro, ¿no? Estás compartiendo casi 3 veces la información genética que puede ser en contra de un organismo normal, digamos. Entonces, eso es trágico. Es trágico. No, absolutamente trágico. Es trágico, pero eso el Ecuador no quiere verlo. No quiere verlo. No quiere verlo. Dices, no al aborto por violación. Entonces, claro, dicen, no quieren ver nada. Entonces, creo que incluso desde el punto de vista de política pública, digo, pues no están cumpliendo la función cuando hay una demanda de un sector de la población que dice, yo sí quiero tener ese derecho. Por último, es un derecho personal. Es un derecho personal. Claro, entonces, si incluso se dice, hay unas personas que, un grupo pequeño de personas va a decidir sobre un derecho, pues están decidiendo lo contrario. Un grupo de personas están decidiendo por un derecho en contra. Entonces, al final, yo creo que es una cuestión que tiene que entrar, algún momento va a entrar, si no es ahora, algún momento se volverá a discutir, porque es una necesidad. Las cifras de abortos están ahí, las cifras de embarazos por violación están ahí, y un momento dado va a la sociedad misma va a entender que tiene que legalizar. Ahora, esto del incesto, como en el caso que estamos analizando, lo que provoca es graves deformaciones físicas, básicamente, ¿no? Que comprometen el estilo de vida de una persona. Así es.
Eso tienes, es lo problemático, digamos. Claro, muchas veces, a ver, ¿cómo se ve genéticamente el tema? El padre puede ser aparentemente sano y la hija aparentemente sana, ¿no es cierto? Y cuando hay una violación, ahí pueden juntarse información mala, porque compartes con más posibilidad la misma genética. Entonces, ahí tienes un riesgo de entrada de casi 25% de riesgo de tener un problema genético. Imagínate, ¿no? En el caso entonces, de la dieta. en el siguiente vuelves a compartir la misma información genética. Entonces tú subes de esa información genética casi al 50 y al 75%, dependiendo de cómo hagas el cálculo, ¿no? Entonces dices, claro, tengo una persona que comparte tantos genes que tiene más riesgo de tener una discapacidad. Eso no lo queremos ver. O sea, dices, está ahí. O lo sabemos, pero nos tapamos los ojos. Claro, nos tapamos los ojos y pensamos Claro. que hemos cubierto la moral pública. Entonces dices, para mí es una hipocresía. Es una hipocresía, pero claro, bárbara. Pero claro, hay gente que defiende este tema y que no puede haber una aprobación del aborto por violación. Supongo que tampoco lo han vivido cercano, ¿no? Entonces, claro. porque cuando uno evalúa pacientes, cuando uno ve niñas 13, 14, 15 años violadas, embarazadas, con todo el drama familiar, con el abandono, intentos de suicidio de la niña. Entonces, claro, dices... Es un drama familiar. Es un drama familiar, social. Brutal, ¿no? Tremendo, pero eso no queremos ver los ecuatorianos. Estamos con la moral tranquila porque no se aprobó el aborto. Entonces dices, ¿qué pasa en este país? No es del siglo XXI, definitivamente. Ahora, la discusión de toda la vida cuando se aborda esta temática, César, ¿cuándo mismo es que comienza la vida? Porque claro, el argumento de los antiabortistas es que hay que respetar, según dice la Constitución, el derecho a la vida desde la concepción. Sí. Y los otros dicen, no, pues, el derecho a la vida, pero de la madre. Y bueno, ahí hay Apenas una discusión que la ciencia, creo yo, ha dado muchos buenos criterios sobre el tema. Vida es el óvulo, vida es el espermatozoide, claro, y por supuesto que vida es el producto, el cigoto del embarazo, pero debemos también entender qué clase de vida queremos definir. O sea, estamos definiendo un individuo y definitivamente un embrión no es un individuo. Peor aún el cigoto. Y el cigoto tampoco es un individuo. Entonces recién el cerebro se organiza a la semana 8 del embarazo, y para que madure necesitas hasta la semana 24, y para que madure totalmente el cerebro necesitas hasta los 2 años de vida. Entonces, cuando hablamos en esto, está muy claro que el embrión, que estamos hablando hasta el tercer mes, o sea, hasta la semana 9 en realidad. 9, perdón. Hasta la semana 3 por 4, 12 meses, semanas. Hasta 12 semanas. Así 2 semanas, perdón. A las 12 semanas recién tengo la estructura total del individuo, de este producto, que al final todavía no es un individuo como lo conocemos, no puede vivir solo, necesita todavía información genética de la madre que le transmite para que se activen genes de este cúmulo de células. No tiene cerebro todavía activo, no puede vivir fuera del útero, todavía necesita que la madre le transmite información de ella para que el producto pueda vivir. Y entonces recién en la semana 22, en la semana 24, con ayuda médica puede vivir un embrión. Entonces, en los países racionales donde hay la interrupción terapéutica de embarazo por las causales médico-genéticas y violación, y en los que hay libre, se discute mucho el tema del tiempo. ¿Hasta cuándo acepto una interrupción de embarazo? Y normalmente los países que tienen la interrupción lo aceptan hasta la semana 22. Es decir, 5 meses y un poco más. Porque hasta esa semana se ha visto que todavía no hay ninguna actividad cerebral que comprometa al individuo como lo conocemos. Entonces la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas apoyan esta
visión porque tienen los documentos y la experiencia para decir que hasta la semana 22 debería los países... Y tienen la constatación hay la científica, constatación técnica. científica y técnica. Para Entonces, argumentar eso, no se puede decir que un embrión de 14, 16 semanas es una persona, no es. Incluso civilmente no es. Pero claro, se argumentará desde el punto de vista fundamentalista, radical, religioso, de que vida es desde el comienzo, claro, que se está asesinando la vida. Pero, o sea, ahí viene el tema golpes de pecho. Claro, pero ahí viene también muchas de las cuestiones que no hay un argumento científico realmente sobre ese tema, ¿no es cierto? Más bien hay argumentos de fe. Exacto. Claro, que son posiciones de fe. Y esos son ortodoxos, y esos son las fanáticos. posiciones de fe son complejas porque no aceptan argumentos. Entonces, como no hay discusión, simplemente hay posiciones de fe, y hay una corriente científica que está diciendo, miren, ustedes pueden tener la posición que quieran, pero no es cierta. Entonces yo creo que por esa vía es la que tiene que venir la discusión. Yo sí creo que el presidente tiene ahora la opción de pasar a la historia. Lo hará, César. Tiene la opción de pasar a la historia si es que entiende que el problema de una violación, el problema de un embarazo por incesto, tiene una problemática genética atrás del riesgo de las discapacidades que él estuvo al frente. Y entonces yo creo que eso es importantísimo para que él tenga esta opción histórica de decir el veto a favor. Ahora, el argumento es que la Asamblea no aprobó absolutamente nada y consecuentemente tampoco el presidente tiene absolutamente nada que vetar sobre el tema. No, pero discutió la temática, pero no aprobó nada. Claro. Quedó fuera del debate. Y entonces tiene la posibilidad de él aprobarlo. De aprobarlo, de vetar la reforma del Código Integral Penal. Bueno, ahí está la discusión entre los abogados y los propios asambleístas. Exactamente. Unos dicen que no tiene nada que ver. No tiene nada que decir. Claro, pero es que es la misma corriente. La misma corriente de que es mejor dejar ese tema aparte. Ellos son los que argumentan esto. Para no meterlo en la discusión y así quedarse con la posición de una votación que está a favor, que ahí me parece irresponsable los que no votaron. Totalmente. Y los que ahora quieren justificar y lavar. Claro, y exactamente. La responsabilidad. Entonces dices, pero ahí venimos al mismo argumento, o sea, hay un grupo de personas que a toda la sociedad imponen un criterio, entonces dices, ¿y dónde está el derecho de la minoría? Entonces ahí no sirve el derecho de la minoría, al menos yo me considero parte de esa minoría. Estoy a favor de la interrupción del embarazo por causa de violación y por las genéticas, más aún si soy genetista. Y la del incesto, por supuesto, porque tengo los datos de eso. Entonces dices, hay demasiados argumentos que, vuelvo a decir, no debería caerse el argumento de fe con las cifras, pero no, es un acto de fe. César, muchas gracias como siempre por haber orientado a la ciudadanía. Gracias también. César Paz y Miño, genetista científico, nos ha acompañado aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.